In colonial En la times, época colonial había gran demanda laboral en Estados Unidos. Durante el siglo XVIII y principios del XIX se reclutaban posibles obreros inmigrantes de Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos. Pero muchos que estaban dispuestos a viajar no podían pagar el viaje. No era inusual que viajaran bajo un contrato donde prometían trabajar durante cierto tiempo sin recibir salario tras su llegada como pago por su pasaje. Otros venían con la promesa de que familiares que ya estaban en Estados Unidos pagarían su boleto al llegar. Pero si eso no ocurría, los recién llegados estaban obligados a pagar sus costos con su trabajo. El término usado para describir a estos inmigrantes bajo contrato eran redimidores. Tenían que redimir el costo de su pasaje, en cierto sentido, comprar su libertad con su mano de obra. Entre los títulos más significativos que describen a Jesucristo está el de Redentor. Como indica mi breve relato de los inmigrantes redimidores, la palabra redimir significa pagar una obligación o una deuda. Redimir también quiere decir rescatar o liberar, por pagar un rescate. Cuando alguien comete un error y luego lo corrige o remedia, decimos que se ha redimido. Cada uno de estos significados sugieren diferentes facetas de la gran redención lograda por Jesucristo con su expiación, que incluye, según el diccionario, librar del pecado y sus castigos mediante un sacrificio que se realiza a favor del pecador. La redención del Salvador consta de dos partes. Primero, expía la transgresión de Adán y la resultante caída del hombre al vencer lo que podría llamarse los efectos directos de la caída, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física se entiende bien. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Como dijo Pablo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esta redención de la muerte física y espiritual es tanto universal como sin condición. El segundo aspecto de la expiación del Salvador es la redención de lo que podría llamarse las consecuencias indirectas de la caída, nuestros propios pecados en vez de la transgresión de Adán. Por la caída nacemos en un mundo mortal donde el pecado, es decir, la desobediencia a la ley divinamente instituida, es generalizado. Mencionándonos a todos, el Señor dice: de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Dado que somos responsables y tomamos decisiones, la redención de nuestros propios pecados es condicional. Está sujeta a la confesión y al abandono del pecado y a volvernos a una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. El Señor manda: enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. El sufrimiento del Salvador en Getsemaní y su agonía en la cruz nos redimen del pecado al satisfacer las demandas de la justicia hacia nosotros. Él extiende misericordia y perdona a los que se arrepienten. La expiación también salda la deuda que la justicia nos deba, al sanarnos y compensarnos por los sufrimientos que padezcamos inocentemente. Porque he aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Ya que seguimos a Cristo, procuramos participar y ayudar en su obra de redención. El mayor servicio que podemos dar a los demás en esta vida, empezando por nuestra familia, es traerlos a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, a fin de que experimenten su redención, que es paz y gozo ahora, e inmortalidad y vida eterna en el mundo venidero. La obra de nuestros misioneros es una maravillosa expresión del amor redentor del Señor. Como sus mensajeros autorizados, ofrecen incomparables bendiciones de fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo,
con lo cual dan lugar al renacimiento espiritual y a la redención. También podemos ayudar en la redención del Señor por los muertos. Los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Con el beneficio de los ritos vicarios que les ofrecemos en los templos de Dios, aún los que han muerto, esclavos del pecado, pueden ser librados. Ya que los aspectos más importantes de la redención tienen que ver con el arrepentimiento y el perdón, también hay un aspecto temporal de mucha importancia. Se dice que Jesús anduvo haciendo bienes, como sanar a los enfermos y débiles, dando de comer a multitudes con hambre y enseñar un camino aún más excelente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De igual forma, bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos andar haciendo bienes según el modelo de redención del Maestro. Este tipo de obra redentora implica ayudar a otros con sus problemas. Significa amistar a los pobres y débiles, mitigar el sufrimiento, rectificar males, defender la verdad, fortalecer a la nueva generación y alcanzar la seguridad y la felicidad en el hogar. Mucha de nuestra obra redentora en la tierra es ayudar a otros a crecer y a alcanzar sus esperanzas y aspiraciones justas. Un ejemplo de la novela Los Miserables de Víctor Hugo, aunque ficticia, siempre me ha conmovido e inspirado. Al comienzo de la historia, Monseñor Bienvenido alimenta y hospida a Jean Valjean, quien acaba de quedar en libertad tras 19 años en prisión por haber robado un pan para alimentar a los hambrientos hijos de su hermana. Endurecido y resentido, Valjean le devuelve el favor al Monseñor Bienvenido robándole sus cubiertos de plata. Más tarde, al ser detenido por gendarmes desconfiados, Valjean falsamente afirma que eran un obsequio. Cuando los gendarmes lo llevan arrastrado a la casa del Monseñor, para su gran sorpresa, el Monseñor confirma su relato y para mayor efecto dice: «Pero también te di los candeleros de plata, como el resto, por lo que te darían 200 francos. ¿Por qué no los llevaste junto con los cubiertos?». El obispo se le acercó y en voz baja dijo: No olvides, nunca olvides, que me prometiste usar esta plata para convertirte en un hombre honrado. Jean Valjean, que no recordaba la promesa, quedó perplejo. El Monseñor prosiguió con solemnidad: Jean Valjean, hermano mío, tú ya no perteneces al mal, sino al bien. Es tu alma la que estoy comprando. La libro de ideas oscuras y del espíritu de perdición y la entrego a Dios. Jean Valjean en verdad se convirtió en un hombre nuevo, honrado y benefactor de muchos. A lo largo de su vida guardó los 2 candeleros de plata, como recuerdo de que su alma había sido redimida para Dios. Algunas formas de redención temporal surgen del esfuerzo mancomunado y es una de las razones por las que El Salvador creó una iglesia. Organizados en quórumes y auxiliares y en estacas, barrios y ramas, podemos no solo enseñarnos y alentarnos mutuamente en el Evangelio, sino también contar con personas y recursos para enfrentar las exigencias de la vida. Los que actúan solos o en grupos afines no siempre pueden proveer los recursos necesarios ante desafíos grandes. Como seguidores de Jesucristo, somos una comunidad de santos organizada para ayudar a redimir las necesidades de los santos y de otros que podamos alcanzar a través del mundo. Gracias a nuestra labor humanitaria durante el año pasado mencionado por el Elder Oaks, específicamente este año pasado, 890,000 personas de 36 países tienen agua potable. 70,000 personas de 57 países tienen sillas de ruedas. 75,000 personas de 25 países han mejorado su visión y gente de 52 países recibieron ayuda tras desastres naturales.
Junto con otros, la Iglesia ha vacunado a unos 8 millones de niños y ha ayudado a sirios en campos de refugiados en Turquía, Líbano y Jordania con lo básico. Al mismo tiempo, los miembros de la Iglesia necesitados recibieron ayuda con artículos y servicios de ofrendas de ayuno y bienestar en 2012 valorados en millones de dólares. Gracias por su generosidad. Todo esto no cuenta los actos individuales de bondad y ayuda, regalos de alimentos, ropa, dinero, cuidado y otras miles de formas de consuelo y compasión con las que participamos en la obra cristiana de redención. De niño, fui testigo de los actos que mi propia madre hizo para redimir a una mujer necesitada. Hace años, mientras sus hijos eran pequeños, mi madre se sometió a una delicada intervención que casi le quita la vida y la dejó postrada en cama gran parte del tiempo por casi un año. Durante esa época, familiares y miembros del barrio ayudaron a mi madre y a nuestra familia. La presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio, la hermana Abraham, sugirió que mis padres contrataran la ayuda extra de una mujer del barrio que necesitaba trabajo desesperadamente. Al relatar esta historia, usaré los nombres ficticios Sarah y Annie para esta mujer y su hija. Este es el relato de mi madre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ahí estaba yo en cama cuando la hermana Abraham llevó a Sarah a la puerta de mi cuarto. Se me cayó el alma al piso. Ante mí estaba la persona menos atractiva que hubiera visto, tan flaca, desarreglada, con el cabello despeinado, de hombros caídos y la cabeza agachada. Tenía un vestido sencillo demasiado grande para ella. No levantaba la cabeza y hablaba tan bajo que no la oía. Escondida tras ella había una niñita de unos 3 años. ¿Qué se iba a hacer con esa persona? Cuando salieron, lloré y lloré. Necesitaba ayuda, no más problemas. La hermana Abraham se quedó un rato con ella y enseguida dejaron la casa limpia y prepararon buenas comidas. La hermana Abraham me pidió que probara unos días, ya que la muchacha había tenido muchas dificultades y necesitaba ayuda. La mañana siguiente llegó Sarah y finalmente logré que se acercara a la cama donde podía oírla. Me preguntó qué deseaba que hiciera. Se lo indiqué y agregué, pero lo más importante son mis hijos. Pasa tiempo con ellos y léeles. Ellos son más importantes que la casa. Cocinaba bien, mantenía la casa limpia, lavaba la ropa y era buena con los niños. Con el tiempo conocí la historia de Sarah. Debido a problemas de audición, no le había ido bien en la escuela y finalmente la abandonó. Se casó joven con un hombre depravado. Cuando nació Annie, se convirtió en la alegría de su vida. Una noche invernal, el esposo llegó ebrio, obligó a Sarah y a Annie a meterse en el auto en su ropa de cama y las dejó a un lado de la carretera. Nunca más lo vieron. Descalzas y congeladas, Sarah y Annie caminaron varios kilómetros hasta la casa de su madre. Su madre les permitió quedarse a cambio de que hicieran los quehaceres y la comida, y que cuidaran de su hermana y su hermano que iban a la escuela secundaria. Llevamos a Sarah a un especialista del oído y le pusieron un audífono. Logramos que fuera a la escuela para adultos y obtuvo su diploma de la secundaria. Asistió a clases nocturnas, se graduó de la universidad y empezó a enseñar educación especial. Luego compró una casa pequeña. Annie se casó en el templo y tuvo 2 hijos. Con el tiempo, Sarah fue operada en los oídos y finalmente pudo oír bien. Años más tarde se jubiló y sirvió en una misión. Sarah nos agradecía a menudo y decía que había aprendido tanto de mí, sobre todo cuando le dije que mis hijos eran más importantes que la casa. Dijo que le había enseñado a ser así con Annie. Sarah es una mujer muy especial. Como discípulos de Jesucristo, debemos hacer cuanto podamos para redimir a otros del sufrimiento y sus cargas. Aún así, el servicio redentor más grande será conducirlos a Cristo. Sin su redención de la muerte y del pecado, solo nos queda un evangelio de justicia social. Puede que provea algo de ayuda y reconciliación en el presente, pero no tiene poder alguno para bajar del cielo la justicia perfecta y la misericordia infinita.
La redención suprema está en Jesucristo y solo en Él. Con humildad y agradecimiento lo reconozco como el Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.